Bienvenidas, bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo. Me da mucho gusto que te hayas conectado este día con nosotros. El Espíritu de Dios está con cada uno de nosotros. Hoy, después de darte la bienvenida, te quiero preguntar cómo estás, cómo te sientes bien, te sientes mal, te sientes enfermo, hay una necesidad. Bueno, mira, algo muy importante, antes primero que nos quede claro que Dios es amor. Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Y a través de estas reflexiones vamos a ir viendo la misericordia de Dios. Que Dios es bueno, que Dios nos enseña, nos muestra el camino de dónde venimos y hacia dónde vamos. Si nos queda claro esto, va a tener más sentido en nuestra vida. Por eso hoy vamos a ver la sección de cómo San Marcos, el evangelista San Marcos, nos cuenta acerca de los 18 milagros de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Pero antes de empezar a entrar a la práctica, haremos una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias porque nos permites conectarnos nuevamente. Gracias por el amor que nos tienes, por la paciencia que nos tienes. Espíritu Santo, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por todos y cada uno de nosotros, por aquellos hermanos y hermanas que nos están viendo, y que una palabra, como dice el centurión, una palabra tuya, Señor, bastará para sanarme. Que una palabra de lo que vayamos a compartir hoy sirva, hermano, hermana, para que a ti te fortalezca, que dé ánimo de seguir adelante. Muy bien, el tema que vamos a ver se llama la liberación del hombre poseído en la sinagoga. Es un tema muy importante, lo vamos a ir desglosando poco a poco, pero antes de entrar al tema, vamos a hacer una breve explicación acerca de eso. En la palabra de Dios, en la Biblia, hay 4 evangelios, 4 evangelistas, no solo evangelios. Entonces es San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Bueno, en el evangelio de San Mateo, San Marcos y San Lucas, Mateo, Marcos y Lucas, esos 3 evangelios que están en el Nuevo Testamento, se les llama evangelios sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Porque van en la misma línea, O sea, lo que dice San Marcos, lo dice San Mateo, algunas veces lo dice San Lucas. No son las mismas palabras, pero nos da a entender lo mismo. O sea, van en la misma óptica. Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, San Mateo nos habla de, hace mucho énfasis en la genealogía o la familia de Jesús. Ese no vamos a hablar. Enseguida está San Marcos. San Marcos nos habla sobre la buena nueva, la buena noticia. O sea, Marcos empieza su evangelio con la buena noticia, que nosotros lo conocemos como el perisma. San Lucas nos habla sobre el nacimiento de Jesús. Habla en la primera parte, el primer capítulo, segundo capítulo, de María, nuestra Madre. Y nos hace mucho énfasis, San Lucas, es un evangelio de la misericordia, nos hace mucho énfasis en la misericordia que Dios o que Jesús tiene para contigo y para contigo. Tampoco de San Lucas vamos a hablar de San Marcos. No vamos a hablar de la vida de San Marcos, no. Vamos a hablar, San Marcos tiene 16 capítulos.
Marcos, de esos 16 capítulos, saca 18 milagros. Esos son los que vamos a ir viendo. Esos 18 milagros los vamos a ir analizando poco a poco. Pero te decía hace un momento que ese tema de la liberación nos va a ayudar mucho para entender qué es lo que Dios quiere de ti y qué es lo que Dios quiere de ti. El demonio existe, claro. El mal existe, claro. En el libro del Deuteronomio nos dice, Dios nos presenta dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Entonces, no tanto depende del demonio, sino depende de nosotros, el camino que vayamos a escoger. Ya en el Nuevo Testamento podemos decir, como bautizados, podemos decir, en el bautismo recibimos el espíritu de poder, el espíritu de fortaleza. Y te menciono esto porque el Señor ha infundido en nosotros un espíritu de poder, de tomar decisiones. El maligno nos dice, tú no puedes, pero el Señor dice, sí puedes. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, basado en el tema de cómo Jesús libera a este hombre que está poseído por un demonio, vamos a ir viendo paso a paso, este primer milagro. Dice así, en ese primer milagro nos narra de esta manera, nos dice, había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. Ese tú lo puedes leer, tú lo puedes leer. Si tienes para la Biblia, estamos hablando del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del 23 al 27. Marcos 1, del 23 al 27. Tú lo puedes leer. Yo lo tengo ya desglosado porque tenemos poco tiempo, pero tú lo puedes leer. Allí en San Marcos nos dice, en ese evangelio nos dice que en una ocasión se encontraba en esta sinagoga un hombre poseído por un espíritu malo. Y dice que se puso cuando vio a Jesús, se puso a gritar. ¿Qué le decía a Jesús? Le decía, ¿qué quiere de nosotros? O sea, estamos hablando del plural. Este hombre, aún poseído por los demonios, le conoció a Jesús. Dice, tú y yo nos hagamos la pregunta, ¿hemos nosotros le conocido a Jesús? Los demonios lo reconocen, pero los demonios lo reconocen, pero no por reconocerlo antes, siguen siendo demonios. Entonces, cuando él iba pasando, le dicen los demonios, ¿qué quiere de nosotros? Y le dice, uno de ellos le dice, yo te he reconocido. Imagínate tú, el demonio está diciendo, te reconozco, Jesús, sé quién eres. Pero Jesús no hace un diálogo con él. Jesús le habla con autoridad. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Le habla con autoridad. Y ese espíritu malo le dice a Jesús, cállate, sal de este hombre. El espíritu aventó a este hombre, se lo botó y salió. La gente se quedaba sorprendida y decía, oye, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que tiene autoridad para mandar a los demonios bajarlos? Es Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, si los demonios conocen a Jesús y conocen la autoridad de Jesús, ellos aceptan, lo conocen. La pregunta es, ¿tú y yo lo conocemos? ¿Qué tanto conoces tú a Jesús? ¿Qué tanto conocemos a Jesús para que nosotros, en el nombre de Jesús, podamos decirle a esos males que nos acechan, en el nombre de Jesús, fuera?
tenemos autoridad. En el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1721, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1721, dice: porque Dios nos ha puesto a ti y a mí en este mundo para conocerle, para amarle y para servirle a Dios. O sea, si Él nos ha puesto a ti para conocerle, ¿qué estamos haciendo tú y yo? Lo conocemos como lo conocen los demonios. Por eso, yo quiero invitarte para que este día nosotros podamos experimentar ese amor que Dios nos tiene, esa paciencia que el Señor nos tiene, que aún no conociendo a Jesús, Él nos está esperando, como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Apocalipsis 3, 20, nos dice: toco las puertas de tu corazón. Él está tocando. Quizá Él las ha tocado muchas veces, pero hoy las vuelve a tocar. ¿Y por qué digo hoy? Porque el ayer ya pasó, el hoy es el presente. El futuro no lo sabemos. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sabemos. Por eso hoy, quizás sea el último día, querido hermano, querida hermana. Hoy ábrele las puertas al Señor. Para, como nos dice nuestra Iglesia Católica a través del Catecismo, para que podamos conocerlo, para que podamos tener autoridad, para decirle a ese vicio, a esa enfermedad, a esa opresión, a esa posesión, a todo aquello en el nombre de Jesús fuera. Pero si no tenemos autoridad, ¿cómo le vamos a decir? Y de eso precisamente de lo que vamos a hablar. Hoy, como es un día muy especial, te quiero decir que tenemos que ir preparándonos esta sección de los 18 milagros. Los vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver la primera parte y luego la segunda parte. Si tú vas a ver la liberación del hombre poseído en la sinagoga, no te quedes con la primera parte, tienes que ver la segunda parte. Ahorita estoy haciendo una breve presentación, pero ahorita vamos a empezar a hablar un poco más acerca de este evangelio que nos trae la buena nueva. Ahora, te decía hace un momento, el evangelio de San Marcos empieza con la buena noticia, la buena nueva. La pregunta es: ¿cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál fue la noticia que trajo María Magdalena cuando fue a ver a donde habían enterrado, habían sepultado a Jesús, y ella encontró la tumba vacía? Pero de repente se aparece el maestro y le dice: María Magdalena, ve a decirles a mis discípulos que nos veremos más pronto en Galilea. Nos veremos muy pronto en Galilea. María Magdalena se fue poniendo a anunciar la buena nueva. ¿Cuál era la buena nueva? Jesús ha resucitado. Jesús está vivo. Y a eso estamos llamados tú y yo, querido hermano y hermano, a compartir la buena noticia con otras personas. No la mala noticia, no. Jesús murió, sí, Jesús murió, pero resucitó. Así lo podemos ver en la cruz. Jesús murió, pero ya no está crucificado. Él ha resucitado. Por eso le habla a los demonios con autoridad. En la misma palabra de Dios nos dice a ti y a mí como laicos. Nos dice: ustedes harán cosas mayores. ¿Cuándo las vamos a hacer? Cuando nos preparemos, hermano, hermana.
cuando estemos preparados para ejercer ese ministerio. No es fácil, no es fácil. Pero si tú y yo ya sabemos, ya estamos buscando la forma de conocer a Dios, estamos sirviendo a Dios, le estamos amando a Dios, entonces vamos por buen camino, porque vamos a ir viendo paso a paso cómo el Señor desde el Antiguo Testamento, así como ese pueblo de Israel, pero llevó por el desierto por 40 años, pero al final los condujo hasta la tierra prometida, así hoy en día, en este tiempo. Desde que tú y yo estábamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía por nuestro nombre. Así nos dice el profeta Jeremías. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, nos ha traído a este mundo con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Conocerlo, amarlo y servir. A eso estamos llamados. Ahora, así como condujo en el Antiguo Testamento a ese pueblo de Israel por el desierto, así te quiere conducir a ti y a mí en este tiempo moderno. En este tiempo que estamos pasando precisamente hoy. ¿Cómo estamos reaccionando ante esta pandemia? ¿Cuál es nuestra actitud? Damos testimonio de que Dios está con nosotros. Damos testimonio de que tenemos confianza en el Señor. Las personas que nos ven nos dicen, este es un verdadero cristiano, católico, o una verdadera cristiana católica. Tenemos autoridad para decirle no que nosotros todo esto va a pasar. Lo andamos nosotros sembrando dinero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién nos da la autoridad? El mismo Jesús. A través de la comunidad parroquial. De eso es de lo que vamos a ir hablando. Entonces, querido hermano, querida hermana, te quiero invitar para que, si tienes oportunidad, y tienes por ahí a la mano una Biblia, si tienes la Biblia, si la tienes por ahí, levanta tu Biblia. Y si no la tienes, no te preocupes. Tienes un cuaderno, tampoco tienes cuaderno, no te preocupes. Ponte tus manos en el corazón. Ponte tus manos en el corazón. Porque Jesús nos invita a penetrar en este mundo desconocido. Pero nos hace mucho énfasis. Yo quiero que te pongas la mano en tu corazón, pero si lo puedes poner tu mano en la cabeza, si lo puedes poner en la cabeza o tu mano en la cabeza, como tú quieras, como tú quieras. Vamos a hacer una breve oración para pasar a la segunda parte. Cierra tus ojos y ponte la mano en tu corazón. Dice la palabra de Dios, así dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer buenas nuevas, buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos decirles que pronto van a ver. También a despedir, a darle libertad a los oprimidos, a los poseídos, y a proclamar el año de gracia del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, abre tus ojos. Te das cuenta. Dice el Espíritu, eso no dice la palabra de Dios. Eso lo está diciendo Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí, pero también a ti y a mí. Hemos sido ungidos en el sacramento del bautismo. De donde el Señor nos da esa fortaleza, nos da esa libertad. Tú y yo somos llamados, somos
llamados a este ministerio. ¿A qué? ¿A cuál ministerio? Anunciar la buena nueva, a dar la libertad a los cautivos, a liberar a aquellas personas que están posesionadas, que están oprimidas, aquellas personas que están esclavizadas. ¿Qué lo va a hacer Jesús? Jesús a través de ti y a través de mí. Por eso, a través de este diálogo que vamos a tener, nos vamos a ir preparando poco a poco. Prepárate para la segunda parte. Que Dios y la Virgen Santísima te bendiga. Amén.